Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener nuestro tercer webinar, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para ello tenemos como invitada a Carla Cánova, ¿no? Que es abogada de la Universidad de Lima, ¿no? Egresada de la maestría en Relaciones Laborales y Gestión del Capital Humano por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Es especialista en Derecho al Trabajo por la Universidad de Sevilla, ¿no? De España, y es especialista además en planes y programas de seguridad y salud por el Centro Internacional de Formación de la UIT, ¿no? Ella actualmente se desempeña como directora de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y nos va a poder ayudar a entender un poco más estas medidas que se han dado en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Que es esta pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces, gracias Carla por tu participación, ¿no? Que te cedo la posta para que por favor nos puedas ayudar con la charla, ¿no? Ok. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación ante todo, Irina, y a la doctora Ana Vilela también. En esta oportunidad vamos a explicar un poco los alcances de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo con motivo de las disposiciones legales dictadas por el COVID-19, que creo que es un tema que está en tendencia y hay mucha inquietud de parte de todos los sectores sobre ello. Bien, dada la presentación, antes de empezar el detalle o el desarrollo de las normas, quiero presentar algunos datos estadísticos relevantes que es necesario que tomemos en cuenta para poder entender algunas decisiones que toma el gobierno o, en organismos internacionales también sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en esta línea tenemos que para efectos de datos estadísticos sobre accidentes y enfermedades ocupacionales, la OIT reconoce o establece como un dato estadístico que 2.78 millones de trabajadores fallecen por causa de accidentes de trabajo. Y de estos 2.78 millones tenemos que 2 millones son muertes por enfermedades ocupacionales. Actualmente una media que plantea es que por cada accidente de trabajo que tenemos a su vez 6 enfermedades ocupacionales que no estamos monitoreando también como empleadores. En el caso, asimismo, tenemos que 374 millones de trabajadores tienen accidentes de trabajo no mortales y enfermedades ocupacionales. Y evidentemente esto tiene un impacto económico de un 3.94% del PBI en el mundo. Bien, dicho esto, sobre datos estadísticos a nivel internacional, ¿cuáles son los datos que tenemos en el país respecto a los accidentes y enfermedades ocupacionales? Y aquí antes de empezar a explicar este gráfico, quiero mencionar que para los que no conocen, actualmente contamos con el sistema de accidentes de trabajo que debe ser usado por todos los empleadores, ¿no? Así se ha puesto en la ley 83 y es el registro en el cual los empleadores se encuentran obligados a registrar dentro de las 24 horas cualquier accidente mortal o incidente peligroso que haya ocurrido al interior de la organización. Este tema, este SAT que les he mencionado anteriormente, ha tenido un proceso evolutivo que se muestra también en esta data, en este gráfico que les estoy presentando. Teniendo un reflejo o un dato al 2019, a diciembre del 2019, de 34.800 accidentes de trabajo no mortales y 236 accidentes de trabajo mortales, ¿no? De acuerdo a los estudios y de acuerdo a las proyecciones que tenemos sobre esta curva va creciente, ¿no? Va creciendo y para este 2020, bueno, salvo por motivos del COVID, que hemos tenido un factor decreciente, en principio lo que podemos visualizar es que tenemos de alguna manera mayor nivel de concientización y responsabilidad de parte de los empleadores de registrar los accidentes que no venía ocurriendo desde el año 2011, ¿no? Si ustedes pueden ver en el gráfico, pues tenemos algunos reportes de accidentes, pero no es lo que refleja realmente, o no es la realidad del país, en todo caso. Recién en el año 2018-2019 es que empieza esta tendencia, no porque se incrementen los accidentes de trabajo, sino porque el empleador empieza, y los centros médicos también toman conciencia de la responsabilidad respecto al registro de accidentes de trabajo y de enfermedades ocupacionales. Bueno, resulta lamentable, igual lo tengo que mencionar, que tenemos esta data sobre accidentes de trabajo, pero sobre enfermedades ocupacionales la data es mínima.
lo que también nos lleva a llegar a una conclusión sobre que las enfermedades ocupacionales no están siendo debidamente monitoreadas por parte del empresariado y también de parte del gobierno, ¿no? Bien, ¿cuáles son las regiones que están notificando o están registrando a través del SAT? Tenemos con los indicadores más altos, tenemos la región Lima, Callao, Arequipa, Piura, La Libertad, Loreto y Ancash, ¿no? Que son las regiones más grandes que tiene el país y que están reportando un mayor indicador de accidentabilidad también. Bien, dicho todo esto respecto a los accidentes de trabajo y dado cómo es el panorama o los datos estadísticos a nivel internacional y nacional, pues quiero empezar a desarrollar un poco cuáles han sido las disposiciones dictadas con motivo del estado de emergencia sanitaria, que es un tema de mucho interés para todos. Desde la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, quiero iniciar mencionando que las competencias para el tema de seguridad y salud es dividido o lo manejan dos entidades, que es el Ministerio de Trabajo a través de su Dirección General de Derechos Fundamentales, que a su vez contiene la Dirección de Seguridad y Salud, y el Ministerio de Salud, ¿no? Bien, para la elaboración de todas estas disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, con motivo del COVID, hemos tomado en cuenta algunos pilares fundamentales que determinó la OIT y la OMS. En este sentido, determinaron que teníamos tres pilares que respetar, entre ellos la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, el fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra, el apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos. Respecto a la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, y es un tema que le compete a la Dirección de Seguridad y Salud del MTP y al MINSA, es el fortalecimiento de las medidas en materia de seguridad y salud. Asimismo, entre otros de los temas referidos a la protección, detalló que se debe abordar la adaptación de acuerdos laborales sobre trabajo a distancia. Nosotros hemos tenido dos variantes, como teletrabajo y como trabajo remoto. Prevención de la discriminación y la exclusión, acceso a servicios sanitarios de toda la población y ampliación del derecho a bajas remuneradas. Lo demás no lo detallo porque no es materia de este webinar, pero sí quería enfatizar que estamos dentro de protección de los trabajadores con los pilares fundamentales, lo que es el fortalecimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿cuál es la protección de los trabajadores? ¿Hola? Sí. ¿Qué protección se le está dando a los trabajadores en el lugar de trabajo? Bien, el gobierno determinó o estableció a través de una serie de disposiciones normativas, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud, la activación del trabajo de remoto, así como la emisión de medidas de seguridad y salud para actividades esenciales en coordinación con el Ministerio de Salud. Bien, y para ello la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo elaboró en coordinación con otras áreas del Ministerio la Resolución Ministerial 055-2020, que fue elaborada, ¿no?, días antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Eso lo quiero dejar un poco en claro, porque esta resolución ministerial no contiene muchas disposiciones que a la fecha han sido emitidas, ¿no? O sea, requiere de una actualización, pero te plantea sí dispositivos o aspectos generales, en todo caso, que puede adoptar el empleador para la prevención del contagio de infecciones en el centro de trabajo. Entonces, puntualmente, plantea los lineamientos específicos para empleadores para que en el marco de sus responsabilidades cumplan oportunamente con la debida contención y atención de los casos de diagnóstico o presunto contagio por coronavirus que presentan los trabajadores en el centro laboral. Ojo, sobre esta disposición o sobre esta resolución ministerial también se adoptan otras disposiciones o el MINSA también lo toma en consideración para la emisión de sus normas en los diversos sectores. Esta resolución ministerial 055, mencionar que a su vez en sus primeros considerandos determina, ¿no?, la utilización de herramientas que el MINSA había publicado en ese momento para prevención del coronavirus en los centros de trabajo, ¿no? Esas disposiciones han ido evolucionando y vienen siendo actualizadas de manera quincenal prácticamente con motivo de las investigaciones que se vienen haciendo para poder controlar el virus. Razón por la cual, a la fecha de hoy,
¿no? Tenemos que además de las que dispone ya la 055, contamos con la Resolución Ministerial 193/2020 sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas. Tenemos la Resolución Ministerial 186/2020 sobre guía técnica para el cuidado de la salud mental en el contexto del COVID, por ejemplo. Puntualmente basada para trabajadores de la salud, ¿no? Pero nos puede servir de base o guía también para algunos tratamientos, ¿no? Que pueden hacer las empresas privadas respecto al trastorno psicosocial que vienen viviendo, que han ido en evolución. Como otro punto que contiene la resolución ministerial tenemos las medidas de control. Tenemos que si el personal, si encontráramos que algún personal se encuentra resfriado y que además tenemos conocimiento que ha tenido contacto con personas que fueron diagnosticadas con casos sospechosos, probables o confirmados por el coronavirus, o que hayan estado 15 días visitando con 14 días de antelación, áreas de riesgo, o en ese momento países que habían sido reportados o declarados como países riesgo, pues teníamos que hacer una notificación a través de la página web del MINSA, ¿no? Y se debía, o se debe, ¿no?, también derivar a este personal a la unidad médica pública o privada para que puedan hacer el descarte. Hasta la fecha, estos protocolos se mantienen de alguna manera y quiero más adelante explicar qué cambios hemos tenido. Yo por ahora quiero explicarles el contenido de la 055, que es una disposición que sigue vigente, ¿no? Bien, dentro de lo que es la organización del trabajo, ¿no? Se establece que se deben generar acciones de control ante personas con sospecha y o diagnóstico de coronavirus. La idea es que dentro de los planes y programas implementados por el empleador en el marco del sistema de gestión, se generen estos planes de acción, ¿no?, ante un caso sospechoso. Principalmente es generar un flujograma para ver cuál va a ser el procedimiento de atención de este caso sospechoso, qué unidad, qué médico ocupacional o qué miembro del Comité de Seguridad y Salud lo va a atender, cuál va a ser el proceso de desplazamiento del trabajador a la unidad médica, ¿no?, para hacerle los descartes correspondientes, qué medidas de desinfección se van a adoptar al interior del centro de trabajo, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea de las acciones de control que puede tomar también el empleador. Bueno, acciones que puedan ser acordadas entre trabajadores y empleadores para evitar la propagación del virus en los centros de trabajo. De pronto, empresas que comparten centros o unidades médicas que tienen un área común, médica, es necesario que se pongan de acuerdo o se organicen el trabajo de tal manera que hagan partícipes a los profesionales que puedan manejar el virus, ¿no? Acciones habilitadas por la ley para evitar la propagación del virus en los centros de trabajo, que es lo que vamos a conversar más adelante. Un tema importante es que el empleador debe permitir el ingreso de los representantes del Ministerio de Salud y demás entidades competentes en las instalaciones del centro de trabajo, ¿no? Eso es una también novedad o un punto adicional que trae esta resolución ministerial y que los empleadores deben cumplirlo a cabalidad. Sobre las acciones habilitadas por la ley para evitar la propagación de virus en los centros de trabajo, tenemos como uno de los principales ejes que en ese momento se plantearon fue el teletrabajo. Muchos de ustedes ya conocen esta figura, está regulada en una ley, ¿no? Dispone los alcances de una manera muy general desde el punto de vista legal, pero algunos empresarios consideraron que no era la salida o la alternativa para el manejo, ¿no?, de los trabajadores o el funcionamiento de las empresas por ser muy restrictiva en algunos puntos. Razón por la cual nos vimos obligados también como Ministerio de Trabajo de alguna manera a generar una figura que sea más accesible o más flexible para que los empleadores y los trabajadores pudieran acordar algunos puntos referidos a las relaciones laborales. Bien, sobre todo esto, o con motivo del coronavirus, pues se dicta, como ustedes bien saben, el decreto de urgencia que establece las diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación en el territorio nacional. Y con ello tenemos la declaración de urgencia 026/2020, que nos trae la figura del trabajo remoto, entendido, ¿no?, o definido como la prestación de servicio subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier posibilita las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Es una figura o una definición que creo que todos ya la conocen. Cuando no aplica el trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto no aplica con trabajadores confirmados por COVID, por ejemplo,
y con personal que tenga descanso médico, con lo cual se genera lo que es la suspensión imperfecta de labores. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores en el marco de esta disposición? Es no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al empleado. Esto en el marco de las relaciones laborales. Por otro lado, informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. Esto es un tema que nos compete y lo vamos a explicar un poco más adelante. Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Y esto es bien importante y lo he resaltado porque no solamente atiende a la decisión, a informar por escrito sobre la decisión de cambiar el lugar, sino que es necesario que el empleador deje constancia de cuáles son las recomendaciones y medidas de seguridad y salud que se emiten o que se generan para poder, en cumplimiento del deber de prevención, poder prevenir de cualquier accidente o enfermedad relacionada al trabajo con motivo del trabajo remoto. Bien, esta disposición también dispone cuál es el grupo de riesgo, ¿no? El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecidos en los documentos técnicos del MINSA. A la fecha de esta norma, a la fecha de esta norma no teníamos exactamente mapeados cuáles eran estos grupos de riesgo, ¿no? En este caso, la diapositiva que les estoy presentando contiene la actualización de la resolución ministerial 193, modificada y publicada hace unos días. Razón por la cual tenemos como personas consideradas dentro del grupo de riesgo a personas de igual o mayor de 60 años, presencia de comorbilidades como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal crónica y enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Mencionarles que esto no es el único grupo de riesgo. Este grupo, si bien es cierto, está contemplado o estas comorbilidades están dispuestas en la norma de 193 de 2020 de MINSA, no significa que sean las únicas. Por ejemplo, también tenemos dentro de este grupo de riesgo a las madres gestantes, a las trabajadoras gestantes, ¿no? Está evidenciado que el COVID alcanza a estas trabajadoras por exposición a riesgo. El COVID es un riesgo biológico. La ley 28048 dispone, además, que el empleador debe velar porque estas personas o porque el embrión o feto sea protegido ante cualquier existencia de riesgo biológico. Entonces, desde la investigación y desde la postura que tenemos como estudiosos del tema, consideramos que esto no es el único grupo que debería, o estas personas que padecen de estos temas, no son las únicas que deben ser consideradas como grupos de riesgo, sino también podríamos incluir a las trabajadoras gestantes. De hecho, tenemos un estudio y una disposición internacional de España que contiene o que ha incluido a las trabajadoras gestantes dentro de estos grupos de riesgo también. Bien, otra de las disposiciones que quiero mencionar es el Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto, que ha sido el contenido en el Decreto de Urgencia 026, y nos referimos puntualmente a lo que es el Decreto Supremo 010-2020-TR, que es el que expresamente determina, desarrolla las medidas de seguridad y salud en el trabajo remoto. Bien, como punto de partida desarrollamos lo contenido en el artículo 8, ¿no? Como obligaciones que se tienen de parte del empleador, y es informar al trabajador a través de un soporte físico o digital que permite dejar constancia de su debida comunicación las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberá observar durante la ejecución del trabajo remoto, incluyendo aquellas medidas que el trabajador debe de observar para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes en el empleo del trabajo remoto, y más que los trabajadores que se desenvuelven día a día en los puestos que adecúan o los lugares que adecúan para poder ejercer sus actividades, ¿no? El empleador, evidentemente, no vulnerando derechos constitucionales, pues debe adoptar las medidas de seguridad de acuerdo a lo que informe el trabajador, ¿no? Y esas son las medidas que emite el empleador y al que se encuentra obligado. En la práctica, muchos empleadores han optado, ¿no?, porque los trabajadores envíen fotos, incluso hasta videos de las zonas de trabajo, ¿no?
para poder fortalecer las recomendaciones que vienen emitiendo y poder prevenir riesgos laborales también, ¿no? Es una práctica que quería mencionar que ha llegado a la dirección y realmente me parece bastante innovadora e interesante, porque eso contribuye y denota un trabajo conjunto de trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones de seguridad. Bien, también tenemos otra de las obligaciones contempladas, especificar el canal a través del cual el trabajador pueda comunicar sobre los riesgos adicionales que identifique y que no se hayan advertido previamente, ¿no? O los accidentes de trabajo que hubieran ocurrido mientras se realiza el trabajo remoto con el objeto de que el empleador les indique las medidas pertinentes a tomar. La comunicación al empleador. Perdón, disculpen que tengo una interrupción. La omisión al empleador sobre la ocurrencia de un accidente de trabajo puede también ser realizada por cualquier persona con quien el trabajador comparta su domicilio en lugar de aislamiento domiciliario. Entonces, lo que queremos llegar acá es que el empleador también se encuentra obligado a informar sobre el canal específico que los trabajadores deben adoptar o deben utilizar para informar sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. También se encuentra dispuesto esto en la Ley 29783. Simplemente aquí estamos acotando algunos aspectos con motivo de esta nueva figura laboral como es el trabajo remoto. ¿Qué recomendaciones emitió la Autoridad de Trabajo? En esta línea tenemos que a través de los medios de prensa y de la comunicación se han emitido disposiciones o recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Primero para actividades esenciales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la utilización de los EPPs, como les mencioné, pues hay empleadores que continúan laborando, y estas personas que continúan laborando, empleadores que vienen utilizando las actividades, pues no tenían una norma específica de seguridad. Entonces nosotros hemos emitido recomendaciones generales también alineadas a lo que dispone el Ministerio de Salud, ¿no? Y tenemos, bueno, los supuestos que presenta esta diapositiva, la utilización de los EPPs, a dónde debes acudir en caso de que detectes un caso sospechoso o probable, ¿no? La ventilación, la iluminación y todas las condiciones y medidas específicas contenidas en las normas técnicas que establece el MINSA. Son meramente recomendaciones. Desde el punto de vista para el trabajo remoto, también se emitieron algunas recomendaciones como las pausas laborales saludables, ¿no? Propias también de la ergonomía, ¿no? Donde tenemos algunos lineamientos sobre ergonomía para trabajadores que están expuestos por 8 horas frente a un computador, y tenemos pues el masaje de manos para hacer pausas activas, el movimiento del cuerpo, ¿no? Principalmente para que los trabajadores puedan ejecutar. Bien, ¿qué proyectos normativos en el marco de la seguridad y salud se vienen? Mencionarles que dentro de la pauta o dentro de los proyectos que se vienen proponiendo, en todo caso, pues está las pautas sobre el retorno al trabajo, ¿no? Se viene trabajando de manera coordinada y conjunta para poder establecer los lineamientos básicos que permitan poder retornar al trabajo de una manera gradual, ¿no? Y segura, ¿no? Que esa es un poco la idea, y además de que los empleadores adopten algunas nuevas medidas dentro de lo que es el sistema de gestión para poder prevenir contagios e infecciones por coronavirus. Eso como primer tema. Y también como uno de los temas relevantes es el desarrollo de disposiciones que atiendan a trastornos psicosociales, que ya lo habíamos conversado al inicio de esta sesión, tomando en cuenta pues que el trabajo remoto en algunas ocasiones, en algunos casos, no en todos, genera pues un trastorno psicosocial por estrés, también por sobrecarga laboral. El aislamiento también trae unas consecuencias, un trastorno psicosocial. El doble rol que juegan algunas mujeres y algunos hombres también con motivo de la existencia de niños pequeños o los hijos en general, o con quien estén departiendo el hogar, ¿no? Donde están haciendo el trabajo remoto. Y bueno, esos aspectos están comprendidos dentro de los aspectos psicosociales también. Entonces son proyectos que se vienen, que es probable que en las próximas semanas tengamos ya los dispositivos listos, pero son cosas que la idea es que se contribuya con la evolución de la protección en seguridad y salud en el trabajo con motivo de esta pandemia, ¿no? Esta enfermedad. Y como última reflexión, dejarles esto es que solo trabajando juntos saldremos de esta crisis. Es necesario que los trabajadores y empleadores tomen conciencia y responsabilidad que el retorno al trabajo luego de toda esta pandemia pues debe ser progresiva, gradual y adoptando y siendo responsables de las medidas de seguridad,
O sea, la idea es que todos lo cumplamos a fin que estos 40 y tantos días que tenemos en cuarentena, pues realmente sirvan, ¿no? Y podamos contribuir con que la curva sobre la pandemia siga decreciendo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Carla, si me permites, son unas preguntas que tenemos de los participantes, ¿no? Y unas dudas que siempre nos quedan con todos estos temas que hay normativos. Eh, Cada norma que sale, muy bien sabes tú también eres abogada, genera diversas interpretaciones, ¿no? Y tratamos de alguna forma de darle la interpretación más coherente de acuerdo a la naturaleza de la norma, ¿no? Los principios que establece la ley, etc., ¿no? Entonces, dentro de las consultas que se nos hace el público, es respecto al trabajo remoto, ¿no? Con el tema de los accidentes de trabajo, ¿no? Porque realmente tuvieron sorpresa cuando salió esta norma y se señaló de que había que comunicar los accidentes de trabajo, ¿no? Cuando se están haciendo trabajo remoto. Entonces, la pregunta siempre fue, ¿cómo es que qué cosa calificaría realmente como un tema de accidente de trabajo cuando los trabajadores están haciendo trabajo remoto y hasta dónde va la responsabilidad de la empresa, ¿no? Sí, bien, a partir de esa pregunta quiero volver a o mencionar o refrescar de alguna manera el concepto de accidente de trabajo. Es todo lo que se origine o se ocasione con motivo del trabajo, ya sea dentro o fuera del centro de trabajo. Razón por la cual todo lo que ocurra dentro, en el marco del trabajo remoto, donde existe o media una encargatura de parte del empleador, pues podría calificar como accidente de trabajo según definitivamente los hechos, y hay que analizar cada caso en concreto. Pero sí se pueden generar accidentes dentro de lo que es el trabajo remoto, ¿no? Por ello, y es imperioso y necesario que los empleadores adopten, y como les dije, una iniciativa o una acción innovadora es que los empleadores conozcan de los lugares o las herramientas que está utilizando adecuadamente o debe utilizar el trabajador adecuadamente para que no se generen estos accidentes, ¿no? Claro, porque digamos que hay muchas recomendaciones, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo realmente ha puesto a disposición estos PPTs, ¿no? Con estas indicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el trabajo remoto preocupa mucho, además del riesgo psicosocial, ¿no? Que es, ya lo sentimos, ¿no? Todos, Así ¿no? es. Entonces, está el tema mucho del tema ergonómico, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, uno a veces se lleva el trabajo a su casa, ¿no? Trabaja desde la laptop, trabaja en la cama, ¿no? Trabaja en el mueble viendo la tele, ¿no? Pero ahora estamos hablando de trabajadores que están haciendo trabajos remotos muchas veces en jornadas normales, ¿no? Hay muchos trabajadores que se conectan 8 de la mañana, ¿no? Y se desconectan 6 de la tarde porque de repente, como parte de sus funciones es ingresar datos, monitoreo, etc., ¿no? De repente hay un trabajo más operativo que implica estar sentados, ¿no? Realmente tantas horas efectivas, ¿no? A diferencia que de repente hay otros tipos de trabajo que es remoto, que sí te permite más flexibilidad, ¿no? Que simplemente atender en el momento que, ¿no? Estar a disposición y atender en el momento que surge, ¿no? La consulta, ¿no? La actividad, etc. Entonces ahí lo que preocupa mucho es el tema de la ergonomía, ¿no? Porque digamos que no estamos preparados en las casas como para afrontar ese tema de la ergonomía, ¿no? O sea, el espacio, ¿no? Los que están haciendo trabajo remoto, ya muchos me dicen, tengo la espalda destrozada, ¿no? No tengo silla ergonómica, ¿no? ¿Cómo hago? Le puedo pedir a mi empresa que me mande mi silla, ¿no? Para tenerla mientras que dure la emergencia, ¿no? Porque no, yo estoy trabajando en un espacio aislado, porque tengo a mis hijos haciendo clases virtuales, etc. Entonces, la pregunta siempre es hasta dónde va la responsabilidad de las empresas, ¿no? O sea, porque estamos limitados, o sea, las empresas están limitadas, ¿no? Los trabajadores limitados y las empresas limitadas, como para, de repente, para dar herramientas, ¿no? Que son adecuadas, ¿no? O sea, básicamente ahorita nos estaríamos limitando a simplemente dar pautas, ¿no? Y recomendaciones a los trabajadores como lo que indicaba, ¿no? Hacer las pausas activas, ¿no? etc., ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso, pero sí hay una obligación del empleador de dar facilidades en el caso el trabajador no lo tenga, ¿no? Para poder realizar ese trabajo remoto. Entonces, razón por la cual sí, efectivamente el empleador debe poner a disposición alguna herramienta, claro, en la medida que se respeten las condiciones de seguridad para evitar la propagación del virus, ¿no? Para que puedan ejercer sus actividades. O sea, lamentablemente, ahorita en esta situación de pandemia, pues
las cosas se tienen que manejar de manera limitada, como tú lo has mencionado, y participar y en todo caso apoyarse a ambas partes, ¿no? Respecto al ejercicio o el respeto por las disposiciones de temas ergonómicos, que es el ejemplo que me estás proponiendo. Porque sí, o sea, más allá de las pausas activas que el empleador recomiende, el trabajador se obliga a realizarlas para evitar cualquier trastorno musculoesquelético posterior que eso genere enfermedades, ¿no? Una persona hoy día en la mañana me conversaba también algo muy similar, ¿no? Trabajo en casa, pero no tengo la silla ergonómica, no tengo el pad con la almohadilla de gel, ya estoy teniendo problemas en la muñeca, etcétera, y servicio debería haber una coordinación con el empleador para ver de qué manera sería viable que se puedan emitir o dar las herramientas para el ejercicio de las funciones, ¿no? Claro, porque es una situación a la cual todos están amoldando, ¿no? Pero sí, de todas maneras, las pautas creo que son lo más importante para, ¿no? De alguna forma cubrir al empleador, ¿no? De poder dar las recomendaciones adecuadas, ¿no? Y que, bueno, que los trabajadores se sujeten a las mismas, ¿no? La Exactamente. otra pregunta era amarrado con respecto, con respecto a qué tanto, ¿no? Ahora último, hay por ahí algunos comentarios en los diarios, ¿no? ¿Qué tanto podría calificar el COVID, ¿no? Como una enfermedad profesional para trabajadores que sí sus actividades son permitidas y están yendo a trabajar, ¿no? No para los trabajadores de la salud que sí, pues, podría calzar por el tema del riesgo, ¿no? Pero para el tema de los demás trabajadores, ¿no? O sea, que van a trabajar porque su actividad funciona o está autorizada, ¿no? Y se exponen, ¿no? Al contagio de alguna otra forma, pues, en el transporte público, en el traslado, ¿no? Sí, bien, bueno, queda claro que para efectos de los trabajadores de la salud sí es calificado incluso por la OMS como una enfermedad ocupacional. Respecto a aquellos trabajadores que vienen realizando actividades esenciales, no podemos aplicar la generalidad y determinar que sí es una enfermedad ocupacional. Se tiene que analizar cada caso en concreto, analizando cada uno de los factores que devengan, ¿no?, de la actividad que realiza, ¿no? Asimismo, analizar o investigar sobre los protocolos o medidas preventivas que haya adoptado el empleador para prevenir este contagio, ¿no?, al interior de las organizaciones. Entonces, respecto a los otros sectores no comprendidos dentro de lo que es salud, pues evidentemente hay como dos criterios fundamentales también internacionales también, es evaluar la exposición del riesgo y la determinación del daño, ¿no? Son dos puntos fundamentales para poder evaluar cada caso. No podemos generalizarlo porque hay muchas que intervienen. Claro. Otra cosa ahí también al respecto, y lo mencionaste en tu exposición, ¿no? Es con respecto a la salud mental de los trabajadores, ¿no? La exposición a estos riesgos psicosociales que se están dando, ¿no? De acuerdo a tu exposición, bueno, entiendo que va a salir normativa específica para ello, ¿no? Ahorita, aún que no tenemos todavía las normativas, ¿no? Salvo los marcos generales, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para que las empresas vayan trabajando en ello, ¿no? Definitivamente, miren, antes de darles esa respuesta, es importante que sepan, y lo mencioné, es que ya tenemos una resolución ministerial 180-2020 también del MINSA que trata o aborda los trastornos psicosociales, pero específicamente para el sector salud, ¿no? Y refiere a temas puntuales y aborda lo que es el estrés laboral, ¿no? Cómo manejar el tema de las emociones, las crisis, el autocuidado, el acompañamiento psicosocial, ¿no? Porque desde seguridad y salud tiene mucha intervención, o siendo un riesgo emergente el trastorno psicosocial, los empleadores dentro de sus planes y programas de prevención de riesgos laborales deberían incorporar también un punto referido a los trastornos psicosociales. En este trabajo remoto pues hay varias alternativas y también están incorporadas dentro de lo que son las pausas activas, ¿no? Algunos empleadores como política han tomado acción, por ejemplo, llamar a los trabajadores. Llamar a los trabajadores 1 o 2 veces por semana, conversar de cualquier cosa menos de trabajo
y acompañar en estos procesos de aislamiento que tienen las personas, ¿no? Pero eso son prácticas que las estoy trasladando para que sepan que existe, por ejemplo, y también dentro de lo que es el servicio médico ocupacional, muchos, digo, aquellos que tienen implementado un servicio de seguridad y salud en el trabajo y tienen a psicólogos ocupacionales, están realizando estas prácticas, ¿no? De que estos psicólogos llamen a los trabajadores y conversen de diversos temas para mitigar de alguna manera el impacto y emitir recomendaciones sobre los sentimientos y emociones de las personas que están teniendo trabajo remoto. Pero esas son prácticas que vienen haciendo, bueno, grandes empresas y empresas que tienen también constituido su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que el servicio de seguridad y salud en el trabajo es una de las unidades que debería congregar a su vez personal médico ocupacional, psicólogos ocupacionales, enfermeros, ingenieros, higienistas, ergónomos, y hay algunas empresas que lo tienen de manera conjunta, lo comparten, tienen un solo servicio de seguridad y salud y lo comparten con otras empresas. Entonces, estos profesionales están dando ese soporte psicológico a trabajadores que están haciendo trabajo remoto. Así que esas son las prácticas que les puedo comentar que me parecen bastante buenas y recomendables también. Ah, perfecto. Y con el tema del grupo de riesgo, que también lo comentaste en tu exposición, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes califican, no? Claro, en una primera instancia la norma no señalaba gestantes, ¿no? Pero tenemos la otra norma especial, que es la Ley de Protección de las Trabajadoras Gestantes del Embrión, ¿no? Que Así es. entraría a suplir, ¿no? Así es. Pero la pregunta sería para, de repente, empresas que de repente no tengan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tan consolidado, que de repente no tengan médico ocupacional, no hagan una correcta vigilancia médica, ¿no? Que estén incipientes todavía en el tema de seguridad, como es la realidad de muchas empresas, ¿no? Eh, ¿Tú consideras que de repente sería válido para mapear al grupo de riesgo por factores clínicos, ¿no? Hacerles firmar de repente una declaración jurada, ¿no? Preguntándoles si están de repente alguno de los supuestos que se han mencionado, ¿no? Como para poder la empresa poder mapear, porque la empresa podría mapear al grupo de riesgo por edad, ¿no? Porque tienen los DNIs, ¿no? Pero si no tiene una buena vigilancia médica, ¿no? Controles del diagnóstico de trabajadores, va a ser bien difícil que puedan mapear el riesgo, ¿no? Por factores clínicos, como por ejemplo, saber que un trabajador es hipertenso, ¿no? Saber que Claro, un trabajador... muchas empresas están teniendo como práctica también hacerle encuesta a sus trabajadores, ¿no? Evidentemente, respetando el principio de confidencialidad Exacto. de la información, ¿no? Es importante que los empleadores conozcan de algunas comorbilidades que puedan tener los trabajadores a fin de poder adoptar las medidas correspondientes y sepan a quién pueden y a quién no pueden activarle el trabajo remoto, ¿no? O solicitar que asistan al centro de trabajo también. Entonces, es importante, sí, que se tenga conocimiento, pero recordemos que también, en la medida de lo posible, los empleadores deben procurar respetar el contenido de la Ley 29783, ¿no? Y una de las obligaciones es el monitoreo de la vigilancia de la salud, tener un médico ocupacional, el que maneja la información respecto a la salud de los trabajadores, y que pueda emitir las recomendaciones y sea el aleo estratégico dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud. Uh-huh. Claro, ese es el ideal, ¿no? Que realmente Sí. que todos pudieran cumplir a cabalidad la norma de seguridad, ¿no? Pero ya digamos que algunas empresas que sí quieren hacerse responsables, ¿no? Y siendo conscientes de lo incipiente que puede ser su sistema de gestión de seguridad, ¿no? Han tomado ¿no? Estas medidas y es lo que a veces se recomienda, ¿no? O sea, una declaración jurada. Incluso preguntar si dentro de la declaración jurada si está en estado de gestación, ¿no? Lo cual en principio no sería una pregunta válida, ¿no? Exactamente, no sería una Pero en el pregunta marco válida. de, exacto, pero en el marco de esta emergencia, ¿no? Las empresas no quisieran arriesgarse de repente, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho, te diría, en el agro, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, porque el agro sí sigue funcionando, ¿no? Y hay mucha informalidad también en el agro, ¿no? Entonces, se están cubriendo con estas declaraciones juradas o esta encuesta, como tú dices, ¿no? Donde el trabajador, pues, declara o no tener, ¿no? O de repente no tener conocimiento, simplemente porque también puede haber trabajadores que no tengan ellos mismos personalmente una buena, ¿no? Vigilancia médica personal,
personal, ¿no? O sea, Ujú, el tener estos chequeos de prevención, ¿no? etc., ¿no? O sea, hay muchos ujú. trabajadores que son hipertensos y no lo saben, Así es, porque así es es, es la realidad que tenemos. así es. Entonces sí sería válido de repente, ¿no? Utilizar estas herramientas en este estado de emergencia, ¿no? Como un poco para mapear y poder darle protección a este, ¿no? A este grupo de riesgo, ¿no? Sí, es importante que yo comente que en estas nuevas disposiciones que están por venir, ya sea del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, pues se está disponiendo que el empleador implemente, ¿no?, estas medidas de control desde la toma de temperatura de los trabajadores, de presión, y una serie de evaluaciones que de por sí ya la norma. Recordemos que la ley 29783 desde el año 2011, anterior a ella teníamos el decreto supremo 009-2005-TR y una serie de disposiciones que ya vienen de larga data, disponen que el empleador debe tener implementado esto. Y como medidas básicas, ahora con motivo de la pandemia más, es implementar estos controles para incluso el ingreso al centro de trabajo, ¿no? Lo que sí a nosotros nos parece importante, o que todos los que investigamos y trabajamos en los temas de seguridad y salud en el trabajo, es que esto es una responsabilidad ya con motivo de la pandemia compartida una desde de cumplir, entender un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de parte de los trabajadores también de respetar y de aceptar las medidas que el empleador adopte para poder proteger y prevenirse de riesgos laborales. Entonces, en la medida que se emitan las medidas, sean mínimas o máximas, el trabajador se ve obligado a su cumplimiento, ¿no? Ahora bien, quiero también hacer una acotación de algunas tantas preguntas que estoy viendo por el chat, que sí resulta relevante atender. Es que si el trabajador se puede negar o puede generar un contagio. El empleador es de poder otorgar las condiciones idóneas para evitar contagios o infecciones, ¿no? Y el trabajador, si observa que algún área de trabajo o algún trabajador que esté al lado se pueda tener algo sospechoso o probable de contagio, se encuentra en toda la capacidad de solicitarle a su empleador, atendiendo también a la participación del Comité de Seguridad y Salud, que no debemos dejar de lado, es que sí se puede negar por un peligro grave o inminente, ¿no?, que la Ley de Seguridad y Salud también recoge, ¿no? Eso es una pregunta de las que estoy mapeando que también quería contestar, porque es importante que lo sepan. O sea, con motivo de la pandemia no significa que el trabajador no se pueda negar. Sí, evidentemente, o sea, si no me estás dando los equipos de protección de seguridad y salud, evidentemente tengo todo el derecho de no continuar con mis labores, ¿no? Y eso no mitiga o disminuye la remuneración o el pago. Ojo de la remuneración en la 19. Sí, claro. También, ahora que mencionas el tema del comité, ¿no? Con respecto al tema del comité de seguridad y zona de trabajo, ¿no? Y lo menciono porque he estado viendo algunas inspecciones, ¿no?, de SUNAFIL virtuales, claro, no nada, muchas de asistencia técnica, ¿no? Por lo del COVID, en el marco del COVID, ¿no? Donde hacen mención al acuerdo al acuerdo ordinario, a la sesión extraordinaria, ¿no?, del Comité de Seguridad y Zona de Trabajo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que dicen. Hay obligación de hacer una sesión extraordinaria del Comité de Seguridad y Zona de Trabajo para tratar los temas del COVID. En verdad, por naturaleza, las sesiones extraordinarias las puede plantear el presidente por cualquier motivo, por cualquier razón, no necesariamente por temas de COVID, pero sí es imperioso que el Comité de Seguridad se involucre en la nueva implementación o los cambios que puedan haber en el sistema de gestión para poder mitigar el impacto o mitigar el contagio o infecciones que puedan haber en la organización. Es muy importante que se involucre en esta gestión. Incluso una de las obligaciones es que valide o que revise los planes o programas que puede implementar ahora el empleador para controlar el riesgo.
Así que respecto si el tema de la reunión extraordinaria, utilizando cualquier medio, en este caso la tendencia es la utilización de soportes digitales o la tecnología, pero puede darse por cualquier motivo, ¿no? Ya sea por temas de COVID, ya sea por accidentes, ya sea por cambio de planes y programas, o por cualquier otra situación que evidencie que existen riesgos laborales que deben ser atendidos a la brevedad, ya sea por el comité, sea para la comunicación al empleador. Claro, porque resultaba mucho el tema este del comité, ¿no? Y bueno, algunas empresas preguntaban si dónde estaba esa disposición de la sesión extraordinaria, ¿no? Por otro lado, hablando del tema del comité también y el tema de los planes, ¿no? Que se van a establecer y los cambios en temas de seguridad y salud en el trabajo que se van a dar. El otro tema era las capacitaciones, ¿no? Porque muchas empresas quieren aprovechar, ¿no? El tema remoto para de repente afianzar ciertas capacitaciones también en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque actualmente deberían ser Presenciales. solo presenciales porque se eliminó el tema virtual, ¿no? Que antes sí se permitía. Entonces, podrían ser varias de estas capacitaciones por este estado de emergencia que estén programadas, ya hayan estado programadas incluso de alguna forma que sean virtuales. Sí, la norma dispone actualmente que las capacitaciones son presenciales. Se está evaluando aún si se va a dar esta flexibilización respecto de las capacitaciones. Evidentemente tendría que haber una salida virtual para poderlas dar, pero no quiero pecar de afirmar algo que todavía se encuentra en evaluación, Claro. porque esto se tiene que todavía tratar y conversar con otras áreas, con las áreas correspondientes, ¿no? Entonces, pero sí, la tendencia sería flexibilizarlas, utilizando los medios digitales para poder, durante todo este periodo de pandemia, poder continuar con las capacitaciones de los trabajadores, cumpliendo determinados requisitos, que es la idea, ¿no? Porque justamente, ¿por qué cambia? ¿O cuál fue el fundamento del Ministerio de Trabajo para poder decir, ahora que sean presenciales? Y era evidente que había una comercialización respecto a las capacitaciones virtuales, cuando seguridad y salud lo que busca es que los trabajadores generen competencias. Y muchas veces lo que hacían las empresas era contratar tu videíto, ponérselo a 1000 trabajadores, míralo si quieres y ya estás capacitado. Entonces, estas figuras no cumplían con la finalidad de las capacitaciones en materia de seguridad y salud, ¿no? Recordemos también que las capacitaciones no todas pueden ser teóricas, tienen que ser prácticas, ¿no? Como por ejemplo las capacitaciones de primeros auxilios, de atención de respuesta a emergencias. Este tipo de figuras había sido comercializado de tal magnitud que no se acreditaba que los trabajadores generaran esas competencias. Entonces, es importante también entender ese otro lado del asunto. Se comprende también que no se está dando las facilidades para que se ejecuten, y más ahora con motivo de la pandemia, ¿no? Pero eso está en evaluación aún. Claro, porque incluso para los que están haciendo trabajo remoto, ¿no? La capacitación de seguridad ahí tendría que ser de todas maneras remota, ¿no? Claro, Porque no habría otra claro. posibilidad, ¿no? Sí, ¿No? pero Y aparte hay inducciones, ¿no? claro, Hay empresas que están haciendo actividades esenciales y que están haciendo inducciones, están utilizando también los medios, los soportes claro, virtuales, es que es lo que hay ahorita, ¿no? O sea, por la coyuntura, creo que la la coyuntura coyuntura. hasta que salgan otras disposiciones, ¿no? Así es. Me han vuelto a hacer la pregunta respecto al tema de, otra vez del comité, ¿no? ¿Cuál sería Ahora, el rol del comité, ¿no? En este contexto, ¿no? no, Para las empresas que están operando, ¿no? definitivamente la intervención del comité es importante, es medular, es más, me atrevo a decir que es medular. ¿Intervención en qué sentido? ¿No? Primero, en la modificatoria de los procedimientos, planes y programas que tengan dentro del sistema de gestión para generar, ¿no? Las acciones preventivas de contagios e infecciones y los protocolos de atención para cualquier caso sospechoso probable. Es el comité quien tiene que validar o también revisar cuáles son los canales de comunicación para esta situación, de cómo van a trasladar a un trabajador por caso sospechoso probable, evitar que exista acoso y discriminación frente a trabajadores que tengan casos probables, sospechosos o hasta confirmados también, ¿no? La participación del comité es fundamental en este proceso. Y debe ser aliado estratégico del empleador, ¿no? El empleador tiene que ver al comité como aliado, no como enemigo, como algunos empleadores lo ven.
¿no? Sí, bueno, es la idea del comité, ¿no? Para eso es paritario y, ¿no? Y debería pues ser lo que de alguna forma vincule, ¿no? Las necesidades de los trabajadores, ¿no? Con lo que puede hacer la empresa para que el sistema de gestión realmente funcione, ¿no? Ujú. Porque la idea es que un sistema de gestión que implementes en una empresa funcione y sea viable para cumplir su finalidad, ¿no? Que es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Y Ujú. generar bienestar, pues, ¿no? En salud física y mental de los trabajadores, ¿no? Esa es un poco la idea, sería, ¿no? Entonces, eh, no sé si de repente nos quieras compartir alguna otra idea, ¿no? Que nos No, buenas. animes con el tema normativo que va a Sí, salir, bueno, como ¿no? les dije, se vienen muchas cosas, estamos trabajando en muchos temas sobre seguridad y salud que esperemos que próximamente estén siendo aprobados por beneficio de todos los peruanos, en verdad. Y lo que queremos es que este proceso de reactivación de la economía venga acompañado de disposiciones eh, aterrizadas, ¿no? A la línea de lo que se nos viene, ¿no? Porque se nos viene, ahorita todos estamos bien con la cuarentena, protegidos en casa, pero ahorita salir a las calles, pues esto debe tener un protocolo y debe ser progresivo y gradual. Hay sectores que tengo entendido no lo están tomando a bien que esto sea progresivo y gradual, pero tiene que ser así. Es la recomendación internacional también, ¿no? Y que la seguridad y salud en el trabajo, pues, es un tema fundamental, un derecho fundamental, que lo que buscamos o esperamos es que sea debidamente respetado por empleadores y que los trabajadores también tomen conciencia del cumplimiento de esas medidas. No tenemos, observamos de ambas situaciones, empleadores que no cumplen con seguridad y salud y también trabajadores que pese a tener un sistema, estar dentro de un sistema de gestión, no cumplen, ¿no? Entonces, eso es un tema ya de concientización, es un problema público, un tema de concientización sobre la prevención de riesgos laborales, y creo que ahora con la coyuntura estamos reconociendo y dándonos cuenta de la importancia, primero, del nivel de salud, por el sistema de salud que tiene el país, y segundo, de la importancia de la seguridad y salud de trabajo. Entonces, es relevante que todos, absolutamente todos, tomemos conciencia de que el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo pues, va a medular, ¿no? Para la evolución y poder salir todos juntos de esta crisis biológica que estamos teniendo en el país. Y yo creo que también ya de todos los trabajadores, ¿no? Están tomando un poco más conciencia, lo más difícil, ¿no? De este significado que es importantísimo en seguridad, es el tema de la palabra prevención, ¿no? Ya la van a interiorizar mejor todas las personas, ¿no? Entonces va a ser más fácil, creo que después seguir hablando de seguridad y salud en el trabajo ya con el concepto interiorizado, que es muy importante, ¿no? Entonces, Exactamente. Carla, te agradecemos realmente tu participación, ¿no? Que nos hayas podido apoyar con estos temas que son realmente muy relevantes e importantes y había muchas dudas al respecto, ¿no? Esperamos ansiosos las normas que esperamos que salgan pronto, ¿no? Para que realmente las empresas se vayan un poco alineando, ¿no? Y la vayan concretando, ¿no? Y tratemos de que todos los participantes, ¿no? Que representan a empresas, ¿no? Que son también trabajadores, ¿no? Puedan hacer las recomendaciones a sus empresas, ¿no? Para aplicar estas pautas, ¿no? Que puedan evitar contingencias a la empresa y bueno, y nos ayude, pues, como tú dices, ¿no? Todos juntos a afrontar el tema de la crisis, ¿no? Que estamos viviendo. Gracias.